Hola, ¿cómo están, querida familia en Cristo? Sean bienvenidos a este tiempo de adoración y comunión con nuestro Padre Celestial. Este tiempo estaremos reuniéndonos vía virtual, pero siempre estamos unidos en el Espíritu. Quiero aprovechar de saludar a todas las iglesias de la cooperación y a todos nuestros hermanos que nos acompañan en diferentes países como Estados Unidos, Ecuador y Argentina. Reciban nuestros saludos. Así también quiero aprovechar de dar un saludo y agradecer a la familia La Roca por la cobertura que nos brindan y reciban nuestros saludos, nuestros besos, nuestros cariños, familia La Roca. Esta mañana nos estará compartiendo la palabra el pastor Yamil Ismael y quiero pedirles que me acompañen en una oración para dar comienzo a este tiempo de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este tiempo que podemos disfrutar de comunión contigo, de poder alabarte y poder disfrutar de tu presencia, de la palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Bendice este tiempo, que todos los hogares, que todos nuestros hermanos que nos acompañan puedan ser bendecidos por ti y nosotros adorarte y regocijarnos y exaltar tu nombre, Señor. Que este tiempo sea de bendición para nosotros y de exaltación de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Más importante
Buenos días, hermanos. Qué hermoso estar a través de este medio. Es hermoso porque aunque no estamos juntos, naturalmente estamos en un solo espíritu. Quiero poner este tiempo delante de Dios y que el Espíritu nos tome porque vamos a abrir la Escritura y necesitamos de la revelación del Espíritu. No sea un pensamiento humano, no sea nuestra mente recibiendo la palabra, sea nuestro espíritu levantándose, siendo uno con el Espíritu Santo de Dios y recibiendo lo que Dios quiere darnos y lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Invocamos su nombre, damos toda gloria a Él. Él sea glorificado en este tiempo que vamos a compartir la palabra. Amén. Hemos recibido bastante alimento, bastante palabra este tiempo, este fin de año. Para este nuevo tiempo tenemos unas promesas importantes en la palabra y Dios nos va a demandar porque en la casa hay el alimento, hay pan, gracias a Dios, hay la revelación, hay la impartición de la vida de Dios. Y comenzó con las prédicas del pastor Fred, como él decía, hay un cambio tremendo en la humanidad. Se está produciendo un cambio donde el hombre va a tener que escoger, porque hay una generación de Adán y hay una generación de Cristo. Hay un gobierno del hombre y hay un gobierno de Dios. Hay una ciudad del hombre y hay una ciudad de Dios. Hay una Babilonia y hay la nueva Jerusalén o Sión, como se denomina. Y era importante porque él hablaba de un tiempo donde cada uno va a tomar la decisión. Es un tiempo donde se toma la decisión y el compromiso. Y sabemos que no es el lugar geográfico, no es la forma, no es en este monte o es en Jerusalén. No se trata ya de eso. Recordemos lo que el pastor nos ha enseñado. Jesús, hablando a la mujer samaritana, decía: la hora viene y la hora es. Ya no se trata de este monte donde ustedes decían, o donde Dios dijo anteriormente que era en Jerusalén. Se trata de una adoración en espíritu y en verdad. Entonces es la liberación del poder del Espíritu de Dios que viene sobre la iglesia. Esa era la palabra para este tiempo. Es una unción que se está liberando. El pastor Piccolo nos decía, el nivel de gracia sobre gracia está llegando y está llegando al tope y va a ser manifestada la vida escondida de Cristo a través de la iglesia. Qué tremenda palabra. El pastor Fred hablaba de una semilla santa que ha tenido su tiempo de incubación. Y si se acuerdan, él representaba la figura, ha tenido un sueño donde estaba con los brazos cerrados y había un tiempo en que él abría los brazos y había una manifestación del poder de la vida de Cristo a través de la iglesia y era liberado ese poder. También hablaba de vestiduras. Y cómo en el sueño que tenía, él antes tenía unas vestiduras que le quedaban muy grandes, entonces tenía que doblarlas y estaban con doblez porque eran vestiduras muy grandes. Pero ha llegado el tiempo en que las vestiduras han sido perfectas, porque al liberar el poder de la vida de Cristo se ha dado cuenta que la vestidura era perfecta. Y la pastora nos ha hablado de vestiduras, nos ha da una palabra tremenda sobre vestiduras. Dios va a venir, va a vestir a la iglesia
ya no va a ser el padre al hijo, ya no va a ser uno mismo que se va a vestir, Dios mismo va a vestir a la iglesia no va a pasar desapercibida, decía, va a ser vestida de poder, de autoridad, de santidad, de belleza, de honor, y esas son vestiduras que Dios está poniendo a la iglesia. Entonces son tiempos hermosos en el Espíritu, donde Dios está obrando y está haciendo. No caminamos por vista, caminamos por fe, como decía Gonzalo. Es la fe la que nos tiene que llevar a esta dimensión espiritual, y vemos en el Espíritu grandes cosas que Dios está haciendo. Hemos hablado de Gálatas, el versículo tan hermoso donde Pablo dice, hijitos míos, por quien sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, hasta que Cristo sea completamente formado en ustedes. Entonces esta semilla santa que ha tenido un tiempo de incubación, el pastor Fred decía, ha tenido un tiempo que ha estado en el pesebre, es el tiempo donde ahora se tiene que manifestar, es el tiempo donde se va a ser visible, va a ser manifiesta a través de la iglesia. Qué tremendo el versículo de Ageo. La pregunta era, ¿la semilla está todavía en el establo? Y la respuesta era sí, sigue la semilla en el establo, no ha dado todavía fruto, pero Dios ya la ha bendecido esa semilla. La bendición de Dios ya ha llegado a la semilla. Esa semilla es bendita, es la vida de Cristo que está incubándose en la iglesia, y que este es el tiempo donde la manifestación de esa vida va a ser vista, no solamente en la iglesia, sino en el mundo entero. Amén. Me gustó la canción del vestido, de las vestiduras que Dios está haciendo. Quiero leer algunas frases de la canción, porque Dios dice, vestido te pondré y resplandecerás. Todos te verán, en ti yo brillaré. Yo a ti te vestiré de gloria y luz. Lo viejo y raído ya no estarán, traigo lo nuevo, te avivo. Dios dice, te avivo, iglesia, te avivo. Dios mismo te está vistiendo hoy día. Dios está trayendo su luz, su poder, su belleza, su santidad. Entonces es un tiempo hermoso para caminar en Dios, para caminar en intimidad con Él, para saber lo que Dios está haciendo. Es un día de soberanía, sí, es un día de soberanía de Dios. Dios está obrando, pese a la aflicción, pese a la enfermedad, pese a la situación natural. Tenemos que levantar nuestros ojos y ver lo que Dios está haciendo. La palabra nos ha sido dada en ese sentido. Vemos cómo Dios está obrando. Yo quiero entrar en un tema sobre las ciudades. Decía, hay dos ciudades, una es Babilonia, la otra es la Nueva Jerusalén. Y en el Salmo 87 hay un versículo que es muy poderoso. El Salmo 87, 3 está hablando de la ciudad de Dios. En este tiempo ya no estamos hablando, como hemos dicho, de los lugares geográficos. Estamos hablando de la ciudad de Dios en el Espíritu. Amén. Entonces dice Salmo 87, 3, cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. El versículo 5, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. En la otra versión dice, cuando el Señor escriba en el registro de las naciones, dirá, ahora todos son ciudadanos de Jerusalén. La gente tocará flauta y cantará,
Y dice, todas mis fuentes están en ti. Es la fuente de mi vida brota de esta ciudad. La fuente de vida brota de Sión, de la nueva Jerusalén, del Espíritu de Dios. Ahí está la fuente de vida. Y si vemos el contexto en el Antiguo Testamento de Babilonia y Jerusalén, vamos a ir a ese pasaje del Antiguo Testamento para ponerlo en nuestro contexto actual. Amén. Todos sabemos cómo Jeremías profetizaba sobre y anunciaba y prevenía al pueblo que si el pueblo seguía desobedeciendo iba a venir un cautiverio sobre el pueblo. Es impresionante la profecía en la palabra, la exactitud que tiene en tiempos, y podemos leer dos versículos para entrar en el tema del cautiverio. Jeremías 25, el versículo 9. Miren, es Jeremías profetizando, advirtiendo al pueblo sobre el peligro de su desobediencia, porque no escuchaban la palabra de Dios. Y dice, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Dios utiliza a quien quiere. Amén. Este era el hombre más poderoso de la tierra. Y Dios lo utiliza para su propósito. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y les pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Esta es la advertencia. Y miren el versículo 10. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, el ruido de molino y la luz de la lámpara. Dice, no va a haber el gozo y alegría, no va a haber la alegría de un matrimonio nuevo, no va a haber la voz del novio y de la novia, no va a haber el ruido del molino. ¿Qué era el molino? El molino era cuando la piedra daba contra la piedra y destruía la semilla, el grano, y se hacía harina. ¿Para qué? Para el alimento, para el pan. Acuérdense cómo hemos estudiado qué es la era con Ruth. Cómo era el trabajo de la era después de la cosecha. El grano se molía con el molino de piedras. Y la advertencia de Dios dice, no va a haber el ruido de molino, no va a haber la harina, no va a haber el pan, no va a haber el alimento, no va a haber luz en las casas, no va a haber la luz de Dios. En Juan 3 dice, en Él estaba la vida, refiriéndose al Verbo, y Él era la luz de los hombres. No va a haber la luz. El versículo 11, y toda esta tierra será puesta en ruinas sin espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Esa era la profecía. 70 años. Vamos a leer el versículo 12 más, y dice, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Babilonia ha caído en un día. Ha pasado el cautiverio de los 70 años y Babilonia ha caído en un día. Y el imperio medo-persa ha dominado al imperio babilónico. Semejante imperio ha caído en un día, y era la palabra de Dios que estaba ya escrita con Jeremías. Pasan 70 años y va a caer este imperio babilónico. El pueblo de Israel estaba 70 años cautivo en Babilonia. Vamos a seguir una secuencia. Vámonos a Daniel. Y en Daniel, el capítulo 9,
hay una oración que es tremenda de parte de Daniel, porque Daniel era un entendido en los tiempos, y esto es literal, entendía. Dice la palabra: yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel mira la palabra escrita en Jeremías y empieza a orar, a ayunar, y volví mi rostro al Señor, dice el versículo 3, 9:3, estoy en Daniel 9. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios. Hay una enseñanza muy grande en la oración de Daniel. Daniel conocía a Dios, era cercano a Dios. A estas alturas Daniel tenía 90 años. No era el jovencito que llegó a Babilonia y se cuidaba de no contaminarse. Había caminado con Dios. Y esta oración es una muestra de su madurez con Dios, de lo que conocía a Dios. Él conocía los atributos de Dios, conocía el carácter de Dios. Y dice: se ha cumplido 70 años del cautiverio del pueblo. Entonces voy a orar a Dios. Y si leemos la oración, empieza en el versículo 4. Y puedes leer. Yo leía la oración y decía: ¿en qué momento Daniel pide a Dios por la liberación del pueblo? No vamos a encontrar que Daniel diga: Señor, son los 70 años, libera al pueblo de la cautividad. No es la oración esa. Qué madurez de Daniel para entender el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? No era que el pueblo se vaya cautivo, no era que el pueblo esté privado de su libertad en otra nación y haya perdido todo. Era que puedan volver su corazón a Dios. El propósito de Dios era que pueda volver a restaurarse la presencia de Dios en el templo, en la ciudad, en su ciudad, en Jerusalén. Y Daniel, cuando ora, voy a nombrar estas frases porque nunca dice: oro por la liberación de este pueblo que está ya 70 años cautivo aquí. No, él ora y habla de la desolación de Jerusalén, habla del santuario desolado. Habla de: por amor a tu nombre, Señor, vuelve a sonreírle a tu desolado santuario. Le dice a Dios: tu ciudad que lleva tu nombre, tu ciudad está en ruinas. Le ruega a Dios por Jerusalén, por su monte santo. La voluntad de Dios era restablecer su presencia en medio del pueblo, sí. Y Daniel conocía perfectamente eso. ¡Qué ejemplo de oración! ¡Qué ejemplo de oración! Si vemos el versículo 12, esto es en medio de la oración de Daniel. Ya después pueden leer del versículo 4 al 19, es la oración completa. Pero él solo hablaba de la restauración de su santuario. Él solo hablaba de la restauración de la presencia de Dios en medio del pueblo. Y en el versículo 12 dice: Él ha cumplido, se refiere a Dios, la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. ¿Qué era lo que se había hecho? Se había perdido la presencia de Dios. Eso era lo importante. No era que el pueblo esté cautivo, no. Era que se había perdido la presencia de Dios en Jerusalén. Daniel conocía tanto a Dios y si repasas esta oración,
es hermosa porque nombra unos atributos de Dios hermosos. En el versículo 4, por ejemplo, dice: Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Esto demostraba un conocimiento de Daniel del carácter de Dios. Y Daniel no tenía otro fin que glorificar a Dios. No tenía otro fin. No se fijaba en el pueblo, se fijaba en Dios. Y su fin era que Dios sea glorificado. Miren otro atributo de Dios en el versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia. En el versículo 9 dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. En el 10 dice: la voz de Jehová nuestro Dios por medio de sus siervos los profetas. Reconocía la voz de Dios por medio de los profetas. En el 13 dice: debemos implorar el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender su verdad. En el versículo 14: justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho. Qué riqueza de los atributos de Dios. En el versículo 16 dice: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad, Jerusalén. El versículo 17: haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor a tu nombre. Y en el versículo 18 dice: no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino confiados en tus muchas misericordias. Todo se basaba en glorificar a Dios. Todo se basaba en el propósito de Dios. Todo era viendo a Dios, conociendo a Dios, sabiendo el carácter de Dios, los atributos de Dios. Esta oración de Daniel provoca lo que después se relata como la vuelta de una parte del pueblo a reconstruir el templo en Jerusalén. Apenas cayó el imperio babilónico y entró el imperio persa, el primer gobernante de los persas da un edicto donde dice: los que quieran volver a Jerusalén pueden hacerlo, están libres de volver. Cientos de miles fueron cautivos a Babilonia. Se lanza el edicto, ¿y cuántos vuelven? Todos, no. Algunos estiman en 50,000, 40,000 personas. Y estas 50,000 personas, 40,000 personas son los llamados el remanente de Dios. Los comprometidos, los que sabían el propósito de Dios, los que querían volver y restaurar la presencia de Dios en su templo. Hoy día estamos pasando lo mismo. Hoy día el propósito de Dios es exactamente el mismo. Quiere restablecer su presencia de tal manera que sea manifiesta. Hemos visto la palabra que hemos recibido. Cuando el pastor Fred abría sus manos, ¿qué va a mostrar la iglesia? Va a mostrar la presencia de Dios, va a mostrar a Cristo, la vida de Cristo manifiesta. El pastor decía, la vida escondida de Cristo se va a manifestar a través de la iglesia. Entonces, esta palabra la estamos trayendo a nuestros días. Todo lo que provoca a Daniel está relatado en Esdras, en Nehemías y en Ageo. Y vamos a continuar. Vamos a continuar con Ageo. Solo antes de entrar a Ageo para seguir la historia, quiero leer en 1 Corintios 3. Aquí se trataba de reconstruir, se trataba de edificar de nuevo, se trataba de
reedificar el templo que estaba desolado, el santuario de Dios, traer la presencia de Dios de nuevo. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 3, el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Se trata de sobreedificar, se trata de reconstruir, se trata de poner sobre el cimiento que ya ha sido puesto en nuestra vida, Jesucristo. Se trata de sobreedificar. El versículo 16, 1 Corintios 3, 16. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Amén. Esa es la palabra para hoy día, iglesia. Templo de Dios, morada de Dios, la santidad de Dios en cada uno de nosotros. En Juan, Jesús también se refirió al templo. En Juan 2 está descrito cuando, ¿se acuerdan? Cuando le sube el celo a Jesús porque ve el templo lleno de comerciantes, de monedas, que se comerciaban, todo en el templo era un mercado. Y entra Jesús con un látigo y saca a todos los animales y vuelca las mesas. Limpia el templo. ¿Has escuchado el volcar de las mesas en tu vida? ¿Ha habido una limpieza con la presencia de Cristo en nuestra vida? ¿Ha salido algo corriendo cuando hemos conocido al Hijo de Dios? Ha pasado con seguridad. Con seguridad. Y Él les dice, cuando los judíos les dice, ¿qué señal nos muestras? ¿Por qué haces esto? Y Jesús les dice, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y ellos no entendían porque solo veían lo natural y veían el templo de paredes y de piedra y dice la palabra, mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Él hablaba del templo de su cuerpo. Él contenía la presencia del Padre. Él llevaba la presencia del Padre. Cuando llega a esta dimensión dice, el reino de los cielos se ha acercado. La presencia del Padre estaba en Él. Destruyan este cuerpo, lo voy a levantar en 3 días. Resucita un cuerpo glorioso, lleno de Dios, lleno de Dios. Hoy día estamos llamados a reedificar estos templos. Pablo dice, como arquitecto, como perito arquitecto, tengo un cimiento, no puedo poner otro cimiento, sino que es la vida de Cristo. Ese es, y cada uno mire cómo sobreedifica. Con estas 2 porciones ahora podemos entrar a Ageo. Amén. Seguimos la historia. Hemos comenzado con Jeremías, con las profecías. Hemos visto Daniel, cómo es el cumplimiento de los tiempos. Y ahora viene Ageo. Ageo es un profeta. Y si vamos al libro de Ageo, tiene 2 capítulos y está escrito en el año 520 antes de Cristo. Esto de las fechas es importante con Ageo. ¿Por qué? Porque el 538 antes de Cristo, o sea, 18 años antes, fue
dado el edicto de Ciro, que era el gobernador persa, que decía que todos los que quieran volver a Jerusalén vuelvan. Y vuelven 50,000 personas. Y comienza con esta gente la reconstrucción del templo. 538 antes de Cristo. O sea, 18 años antes de que Ageo hable. ¿Qué pasa? Comienzan con la reconstrucción del templo y comienzan bien. Pasan 2 años y hacen los cimientos y el altar y se para la obra. Se para la obra por 14 años hasta que viene Ageo. Viene Ageo en el año 520. Pero quiero leer cómo comienza la reconstrucción del templo cuando este remanente llega a Jerusalén. Pero es hermoso. Está descrito en Esdras. Si puedes abrir Esdras 3, 10 y 11, yo lo voy a parafrasear, pero hay una descripción de que estos 2 primeros años de reconstrucción han sido gloriosos porque el pueblo estaba con todo. Y Esdras describe cómo trabajaban poniendo los cimientos y no solo habían los trabajadores, habían los sacerdotes que acompañaban con trompetas, habían los hijos de Leví que venían con címbalos y alababan a Dios en medio del trabajo. Y dice, estos levitas eran hijos de Asaf. Y dice que alababan a Jehová según la ordenanza de David, cantaban, alababan dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Qué hermoso, han comenzado bien, comenzaron bien, era todo gozo, júbilo, alabanza. Y se trunca, pasan 2 años y se corta. Hay una similitud con nuestro primer amor con Dios. Hemos comenzado bien. La mayoría hemos comenzado bien. El primer encuentro con Dios es maravilloso. Es un primer amor. Y más o menos podemos decir que era así. ¿Y qué pasó? Se dejó de reconstruir y se paró la obra 14 años. Y se para la obra 14 años y ya no se reconstruye el templo. ¿Y qué hacen? Van y edifican sus casas. Están en Jerusalén. Este es el remanente. Este es el pueblo comprometido con el propósito de Dios. El otro pueblo que se quedó en Babilonia, ni qué se diga, o sea, ni volvió a Jerusalén. Ya eran, habían adoptado la cultura babilónica, ahora la persa, estaban en medio de ese gobierno. Pero estos eran 50,000 hombres que volvieron a Jerusalén y estaban comprometidos con la visión de Dios. Pero después de 2 años ha pasado algo y detienen la obra. ¿Y qué es lo que ha pasado? Y viene Ageo porque pasan 14 años donde no se mueve nada en el templo de Dios. Se deja los cimientos y se deja el altar y no había avance en la obra. Y este remanente se dedica a construir sus casas. Ageo 1, 2. Así ha hablado Jehová, Dios de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No ha llegado el tiempo, decían. Han debido haber mucha oposición a la obra, a la reconstrucción del templo, y por eso se han desanimado. Todo estaba desolado, sí, porque eran 70 años que había sido abandonado y era un gran trabajo por hacer.
Si vemos en lo espiritual, también tenemos tiempos donde nos chocamos contra una gran oposición. Y es nuestro yo y nuestra alma, que han gobernado nuestra vida como han querido. Y ahora viene un nuevo gobierno y buscamos la presencia de Dios y empezamos una relación con Dios, pero va a haber oposición. Habían enemigos hostiles, sí, habían enemigos que se oponían al avance de la obra. Esos samaritanos que estaban ahí, y habían otros más. El trabajo era duro. Y aquí hay un comentario: recordaban los tiempos fáciles en Babilonia. Qué tremendo. ¿Se acuerdan el pueblo de Israel en el desierto? Decía, ¿para qué hemos salido de Egipto? Allá teníamos todo. La mujer de Lot caminando volvió la mirada atrás. Este remanente recordaba los tiempos fáciles en Babilonia. El que mira atrás no es apto para llegar al reino, dice la palabra. No podemos mirar atrás, no podemos perder de visión. A Él lo tenemos que mirar. Y Dios dice, este pueblo, ya no lo llama mi pueblo, dice este pueblo. Dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. La casa del Padre estaba desierta, la casa de Dios estaba desierta, pero este remanente vivía en casas artesonadas. ¿Qué es artesonada? Es una casa llena de lujos, muy cómoda. Pero este es el remanente. Eso es lo peor. Este es el pueblo comprometido con Dios, con la visión de Dios, que empezó bien. Como dice Pablo, han comenzado bien. ¿En qué parte se han perdido? Han caído de la gracia y se dedicaron a sus casas. ¿Cómo caminando en el Espíritu podemos dejar el propósito y dedicarnos a nuestras casas? Y ponerle excusa, no es tiempo, no es tiempo. Hoy día Dios dice, es el tiempo, es el tiempo, es el tiempo que vuelva a mi presencia, que las familias estén llenas de mi presencia, que la vida escondida de Cristo sea manifestada, que la iglesia rebose de la presencia de Dios. Es el tiempo de reconstruir el templo, de buscar la presencia de Dios, que Él lo llene todo en todos. No seamos necios de decir, no, aún no ha llegado el tiempo. Sabemos que lo tenemos que hacer, pero aún no ha llegado el tiempo, decían. No, Dios les dice, ¿cómo? ¿Cómo ustedes van a habitar en sus casas y mi casa está desierta? Mediten sobre sus caminos. Mediten sobre sus caminos, dice 2 veces. Y el versículo 6 dice, siembran mucho, recogen poco. Comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Esto no es para los que se quedaron en Babilonia. Esto pasa con la iglesia. Hoy. Sembramos y no recogemos. Sembramos mucho y no recogemos. Es poco lo recogemos. Comemos y no nos saciamos, bebemos y no nos satisfacemos. Nos vestimos y no nos calentamos. Es tiempo que Dios nos vista, no nosotros. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. No hay fruto que permanezca. No hay fruto que permanezca. ¿Cómo no vamos a comer y no nos vamos a saciar? No hay el pan de vida.
Estamos siendo ocupados en nuestras casas y la casa del Padre está desierta. Esto no es nada natural, no es la provisión natural, ni es la sanidad, incluso en este tiempo. Iglesia, esto se trata de cosas eternas. Se trata de la manifestación de lo que Dios quiere manifestar. Se trata del día de su soberanía. Se trata del propósito eterno, de lo que estamos llamados a hacer hoy día. No son bendiciones naturales. No, es traer el pan de vida, es comer de Cristo, es tomar de Él, es saciarnos de Él, es alimentar a los demás de Él. El versículo 7 dice, mediten sobre vuestros caminos. Otra vez nos repite lo mismo. El 8 es hermoso. Miren la instrucción: suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa. Suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa. ¿Qué va a pasar? Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Pondré en ella mi voluntad, me voy a complacer, dice Dios. Reedifiquen mi casa, busquen mi presencia, y en su presencia solo hay una voluntad, es la voluntad de Dios. Solo hay una visión, es la visión de Dios. Solo hay un propósito, es el propósito de Dios. Y me voy a complacer, dice Dios. En nuestra casa no es así. En nuestra casa está nuestra voluntad. Somos nosotros los importantes. Se hace lo que nosotros queremos. En su casa no, hay una sola voluntad y hay la complacencia de Dios. Y no podemos vivir en otro ambiente. No vamos a encontrar una satisfacción mayor que vivir en este ambiente donde se haga la voluntad solo de Dios. Esta es su casa. Todo se trata de Él. Todo se trata de Él. Miren la oración de Daniel. No menciona la cautividad del pueblo. Ni la menciona. No menciona. Se trata de restaurar la presencia de Dios, del propósito de Dios. Nuestro corazón correcto es el de agradar y glorificar a Dios en todas las cosas. El versículo 9. Buscan mucho y hallan poco. Y esta frase es la peor. Y encierran en su casa, dice. Otra vez, repito, esto es al remanente. No son unos desconocidos, no son gente que no está comprometida con la visión de Dios. Esto es a su iglesia. Buscan mucho y hallan poco. ¿Y saben qué es lo peor? Lo poco que hallamos no lo ponemos en el lugar correcto. Lo encerramos en nuestra casa. Lo volcamos para nuestro beneficio. Estoy hablando de cosas espirituales. No estoy hablando de cosas naturales. No estoy hablando de gente que no está comprometida con Dios. Estoy hablando de una vida cristiana hoy día. Dios dice, buscas mucho y consigues poco. Y lo poco que consigues lo guardas para ti en tu casa. ¿Y qué va a pasar? Yo lo disiparé en un soplo, dice Jehová de los ejércitos. Dios mismo sopla eso, no le sirve, está en el lugar equivocado. Lo que reconstruimos en el lugar equivocado, Dios mismo va a soplar y lo va a desechar. Yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta. Tenemos que llenar la casa de Él, no nuestra casa. Tenemos que buscar para Él, no para nosotros. Tenemos que hallar para Él, no para nosotros. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa.
En Juan 7 hay un versículo escondido que describe cómo vivía Jesús. El último versículo de Juan 7, si lo puedes encontrar en tu Biblia, está escondido porque hay un título por ahí. Versículo 53 dice: cada uno se fue a su casa. Juan 8:1, y Jesús se fue al monte. Así vivía Jesús, así tenemos que vivir nosotros. Qué tremendo que lo poco que podamos encontrar lo atesoremos en el lugar incorrecto. La palabra es muy clara. Dios mismo dice: lo voy a soplar, no me va a servir. Estás atesorando en el lugar incorrecto. ¿Por qué? Porque mi casa sigue desierta y estás atesorando en tu casa. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte. La casa de Dios está desierta. El templo de Dios está desierto. Me encantaba cuando el pastor nos enseñaba, cuando tomábamos del vino y comíamos el pan, y nos decía: estás rociando el dintel, y hacía una figura de tomar el vino. Estás rociando el dintel de tu casa con la sangre del Hijo. El lugar de la presencia de Dios. En este tiempo he leído de nuevo un pequeño libro que habla de un hermano que ha vivido en el siglo XVI y lo hemos leído aquí en la casa, pero Dios es bueno y me ha abierto el libro otra vez, y este hermano ha hallado una manera práctica, pura, simple de andar continuamente en la presencia de Dios. Y el libro se llama La práctica de la presencia de Dios. Está escrito, en realidad están transcrito unas cartas que este hermano mandaba a alguien describiendo cómo había sido sus últimos 30 o 40 años de vida. Él estaba ya cerca a los 80 años, había conocido a Dios a los 18 años, pero a partir de los 40 es cuando comienza con un deseo, y él era un monje. Es un libro que tiene una riqueza increíble, pero él describe cómo es practicar la presencia de Dios en todo tiempo, en todo lugar, y no separaba lo temporal de lo eterno, y todas las acciones que él hacía las hacía por amor a Dios, y ha logrado adquirir una práctica de la presencia de Dios que él dice: continuamente estoy con Dios. Continuamente hemos sido llamados a tener esa relación con Dios. En el hecho de su muerte, él estaba por morir a los 80 años y decía: estoy haciendo lo que he hecho durante estos últimos 40 años, estoy adorando a Dios, y voy a morir y voy a seguir adorando a Dios en la eternidad. Y quiero leer algo de esto porque me parece hermoso, porque él hablaba de que esta no es una cuestión de la mente, sino del corazón, y hablaba de una fe. Sabemos, como hemos escuchado a Gonzalo, el autor y consumador de la fe es Cristo. La fe es un don de Dios, y hablaba este hermano que esta fe tiene que ser vida en nosotros, que esta fe
tiene que darnos el fundamento de una vida espiritual, de tal manera que por esta fe nosotros tengamos un alto concepto y una alta valoración de lo que es Dios para nosotros. El momento que esa fe nos lleve a este nivel de valoración de Dios para nosotros, vamos a desechar tranquilamente las otras cosas. Él decía, desecho los pensamientos que no son de Dios y me quedo con los pensamientos que son de Dios. Él decía, el amor es clave. ¿Por qué? Porque el amor a Dios va a ser el fin de todas mis acciones. Sí, el amor a Dios, sí, hago lo mínimo que hago, lo hago por amor a Él. Y eso tengo presente todo el tiempo. Y él era cocinero, él era zapatero. Y dice que no le gustaba cocinar, pero cumplía su función, su tarea y lo hacía maravillosamente. Pero lo hacía por amor a Dios. En algún momento le comisionaron a hacer un viaje y comprar aceite y otras cosas para su misión. Y él dice, lo veía tan complicado en ese tiempo, viajar y traer, y él era cojo, había estado en una guerra. Y él decía, pero por amor a Dios, y Él me guía en todas las cosas. Y hago la pequeña acción que hago, lo hago por amor a Él. Y quiero leer algo del inicio del libro, porque dice, debemos entregar a Dios tanto las cosas temporales como las espirituales. Y nuestra satisfacción solamente se debe dar en el cumplimiento de su voluntad. Podemos obrar con simpleza delante de Dios. Podemos hablar franca y claramente delante de Dios e implorar su ayuda en todas las cosas. Qué sencillo. Es un corazón dispuesto. Es fe y es hacerlo por amor a Dios. No hay más. No es algo complicado. Dios es tremendamente sabio. ¿Cómo va a ser algo complicado para que no nos podamos acercar a Él? Dice, no necesito ni arte ni ciencia para acercarme a Dios. Lo único que necesito es un corazón dispuesto a amarlo. Solamente a Él. Dice, nuestra santificación no es un cambio de actividad. Es seguir haciendo lo mismo como para nosotros mismos, pero hacerlo para la gloria de Dios. El método más excelente que he encontrado para ir a Dios es el de hacer las cosas más comunes sin tratar de agradar a los hombres, sino puramente por amor a Dios. Él describe cómo ha comenzado. Dice, a los 40 años yo quería pertenecer plenamente a Dios. Ese era su objetivo y no había cómo hacerlo. Hasta que tuvo la decisión, y él escribe una frase que es famosa. Dice, esto me decidió dar todo por quien es todo. Esto me decidió dar todo por quien es todo. Después de haberme entregado totalmente a Dios y de hacer toda enmienda posible por mis pecados, renuncié por amor a Él a todo lo que no era Él y comencé a vivir como si no hubiera nada en el mundo que no fueran Él y yo. Así ha comenzado esta práctica de día a día, de hora a hora. Dice, él lo adoraba lo más frecuentemente posible, tratando de mantener mi mente en su santa presencia. Hice esta tarea a lo largo del día, dice, en todo momento, a cada hora, a cada minuto. Estando en lo más pesado de mi trabajo, expulsaba de mi mente pensamientos que no sean de Dios. Cualquier cosa que pueda interrumpirme esa mi relación con Dios. Pero dice, durante un tiempo no fue fácil, fue muy duro y tenía pensamientos de juicio sobre él. Era muy duro porque decía, estoy
llegando a un lugar donde a muchos les cuesta llegar, y decía, no, me estoy engañando a mí mismo. No puede ser así, tal vez yo me estoy enorgulleciendo. Entonces tenía un juicio sobre su vida de lo que estaba logrando con Dios. Pero miren esta frase: esta práctica produjo en mí un amor tan grande por Dios que la fe sola era suficiente para satisfacerme. Esta práctica de buscar a Dios le produjo una satisfacción tal, pero era solo su fe la que lo satisfacía, porque Dios todavía no se había mostrado a él en toda su dimensión. Pero él seguía firme, y llega un punto en la descripción como él hace, dice, y me encontré de pronto totalmente cambiado. Toda esa tribulación, ese juicio que sentía sobre su alma, sobre su pasado, sobre sus pecados, han desaparecido. Y sentí una profunda paz interior, como si hubiera llegado al lugar de reposo. Ha llegado al lugar donde Dios quería llevarlo. Ha llegado a ese lugar donde tanto hemos aprendido en la casa, ese lugar de intimidad con Dios. Y él relata en el libro cómo han sido sus experiencias, y dice, a veces me veo obligado a disimular el gozo que me llena de Dios, y porque internamente tengo ese gozo y externamente también, y a veces lo tengo que suprimir para que los otros no piensen mal de mí. Pero él decía, estoy seguro que he estado en comunión con Dios durante estos últimos 30 años. Pero ¿cómo me siento yo delante de Dios? A veces me siento como delante de mi juez, y a veces me siento como delante de mi Padre. Pero hay momentos que me siento como que Él es el Rey y yo soy el peor de los hombres. Y soy el peor y que he sido tocado, dice, por un verdadero arrepentimiento, y confieso mis maldades y le pido perdón y me abandono en sus manos para que Él haga conmigo lo que quiera. Y dice, este Rey lleno de misericordia y bondad, muy lejos de castigarme, me abraza con amor, me sienta a comer en su mesa, me sirve con sus propias manos, me da la llave de sus tesoros, conversa y se deleita conmigo incesantemente en miles y miles de maneras. Esta es la presencia de Dios. Esta es la práctica de la presencia de Dios, que es hermoso. Y quiero leer para terminar. Hay una parte donde él dice, no entiendo cómo se pueden conformar con tan poco. No entiendo a la gente que conoce a Dios y se conforma con tan poco. Y dice, he encontrado en mí mismo un tesoro tan grande, y ya no estoy ansioso de buscarlo, porque lo tengo abierto delante mío y puedo tomar lo que quiera. Y él se quejaba de la ceguera que había a su alrededor, porque se contentaban con tan poco de Dios. Y dice, Dios tiene un tesoro infinito para otorgarnos, y nos conformamos con una pequeña devoción sensible que pasa en un instante. Ciegos como somos, entorpecemos a Dios y detenemos la corriente de su gracia. Detenemos a Dios y entorpecemos la corriente de su gracia, dice. Pero cuando Dios encuentra un alma penetrada por una fe viva, derrama en ella sus gracias y favores plenamente. Y este es como un torrente que fluye impetuosa y abundantemente. Y él dice, hermanos, no bloqueemos ese torrente de la gracia de Dios. Y me encanta esta frase, hagamos camino para la gracia. Hagamos camino para la gracia de Dios. Esto es internamente en nosotros. No tenemos que detener la gracia que Dios quiere derramar sobre nosotros.
El pastor ha hablado este tiempo de que se va a llenar la medida de gracia sobre gracia. Y esta frase me ha encantado: hagamos camino para la gracia. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos el tiempo que estamos viviendo. Gracias porque sabemos en quién hemos confiado. Gracias porque podemos meditar en esta palabra y volvernos a ti con todo nuestro ser, Señor. Podemos confesar hoy día que toda acción, por más pequeña que sea, la hagamos por amor a ti. Que toda voluntad sea sometida a tu voluntad. Que busquemos el agrado tuyo en todas las cosas. Padre, que podamos sobreedificar sobre el fundamento correcto que es Cristo. Podamos cuidar este templo. No entorpezcamos el torrente de tu gracia. Hagamos camino para la gracia, Señor. Gracias, cumple tu propósito, Padre. Cumple tu propósito sobre todas las cosas y tu nombre sea glorificado. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Dios les guarde. Damos gracias a Dios por este mensaje, por este tiempo de comunión con su Espíritu Santo y con todos ustedes, hermanos amados. Antes de despedirnos, reciban nuestros cariños. Qué tiempo más hermoso con esta palabra maravillosa. Sigamos meditando en la semana. Que sean ustedes fuertemente bendecidos por nuestro Señor Jesucristo. Y estemos atentos a los anuncios, estemos atentos a nuestras reuniones de los días miércoles, de los días viernes, y que todos podamos participar. Que tengas una semana de bendición, que seas prosperado en todo lo que hagas, que sigamos creciendo espiritualmente como hijos del Señor, como familia en Cristo. Así que reciban muchas bendiciones. Gracias por acompañarnos y podemos despedirnos. Chaucito.